Gracias por continuar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 32 minutos y permítanme saludar, agradecerle de antemano al doctor Manuel Lavariega, médico cirujano, diabetólogo, especialista en medicina farmacéutica, que hoy nos acompaña porque vamos a platicar un tema de actualidad. Antes que nada, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por platicar con nosotros. Buenos días. Arturo, muy buen día. El gusto es mío estar aquí contigo y con todo el auditorio. Bueno, hoy en el tema médico, independientemente del COVID-19, del famosísimo, la famosísima pandemia que nos ha afectado durante poco más de 2 años y a la cual parece de habernos habituado y tener suficientes conocimientos, dije aparentemente, pues hay otras enfermedades que están llamando la atención y hoy vamos a platicar, aunque sea someramente de ambas, la viruela del mono y los casos de hepatitis infantil. Si le parece, doctor, empezamos con la viruela del mono. Habitualmente cuando surgen enfermedades a nivel internacional, pues se les liga con un animal, ¿no? Digo, finalmente el COVID-19, el coronavirus se liga con el murciélago. Cuando empezó aquí la pandemia en México era la fiebre porcina y bueno, pues así le vamos ligando al mono. ¿Qué tiene que ver esta viruela con el mono? ¿Y qué tan peligrosa pudiera llegar a ser, doctor? Bueno, aquí el origen de esta condición infecciosa justamente está asociado a un tema de contacto con este primate. Este primate genera como reservorio este virus y es por contacto directo de este animal con el humano. Se cree incluso que se ha asociado a alguna situación de contacto directo sexual de un humano con un mono y esto condicionó esta condición de contagio o esta condición de riesgo. Y sin embargo, el contagio entre humano y humano no necesariamente es por contacto sexual. No necesariamente, eso es un gran punto y eso es algo que es muy importante señalar. Se pensaba que solo los grupos que tenían contacto entre personas del mismo sexo podrían ser las personas que estaban en riesgo. Sin embargo, eso ya se confirmó como algo que no es verdad, porque lo que sucede es que el contacto estrecho entre personas es lo que genera el riesgo de contagio. Llámese contacto estrecho piel con piel o contacto estrecho persona cercana a otra persona que puede tener un contagio incluso por vía respiratoria. Como bien lo decías, como lo hemos aprendido con el COVID. Sí, adelante. Sí, perdón, como bien lo decías, como lo hemos aprendido con el COVID. Correcto. Ahora, ¿qué tan contagioso puede llegar a ser? La OMS ha dicho que no está contemplando que esto pueda llegar a ser una pandemia. ¿El contagio es por saliva o simple por contacto piel-piel? Por ejemplo, un punto muy importante contagioso son estas lesiones que aparecen, que hemos visto en las fotografías, que son múltiples lesiones dérmicas. El líquido que tienen esas lesiones puede ser altamente contagioso. Por eso se le sugiere a una persona que esté en aislamiento estrecho para que esa posibilidad del contacto con ese líquido que pueda llegar a penetrar alguna lesión, alguna mucosa de nosotros, pues pueda disminuirse al máximo, porque justo esta situación de contacto con ese líquido puede ser suficiente para poder contagiarnos. Sin embargo, este virus podría ser también transmitido por la secreción respiratoria. Y eso lo hemos aprendido con el COVID. Ponemos el brazo frente a nuestra cara, nariz y boca para evitar que se esparzan estas gotículas de saliva y puedan llegar a la vía respiratoria de otra persona, que podría también ahí estar aislado el virus, ahí se ha identificado y esto podría ser una fuente de contagio. ¿Qué tan peligroso o tan peligrosa es esta viruela? Es bajamente peligrosa en cuestión de letalidad. Se ha reportado menos de un 10% de posibilidad de letalidad con el virus. O sea, es decir, las manifestaciones que se presentan son solo dérmicas y algunas generalizadas, como es el dolor de cabeza, el malestar general, el dolor inguinal, la presencia de ganglios linfáticos también en ingle, en cuello, en axilas.
náusea, vómito, algunos días que pasan así con este malestar y la característica de estas lesiones que han visto en la piel. Pero se autolimita a eso y regularmente se da en 4 semanas. El tema aquí es que los pacientes que pudieran llegar a complicarse pues podrían generar algún riesgo, por ejemplo, de inflamación cerebral o algún riesgo de inflamación del vaso o algún riesgo de inflamación incluso del hígado. Se han reportado pocos casos en la literatura científica a lo largo de la investigación de este virus, pero prácticamente el índice de letalidad es muy bajo. ¿Cómo debemos comportarnos, doctor, hoy en día con este asunto de la viruela del mono? ¿Qué debemos de hacer? ¿Nos debemos de preparar? ¿Debemos de tener precauciones? ¿Qué tenemos que hacer? Esto es un punto fundamental, porque prácticamente todas las enfermedades infectocontagiosas se transmiten por una disminución en los hábitos básicos de cuidado. ¿A qué me refiero con esto? Los pacientes deben de lavar las manos constantemente con agua y con jabón. Probablemente también pueda llegar a funcionar, el uso de alcohol en gel. Será importante también que al momento de estornudar hagamos este hábito, llevemos a cabo este hábito de cubrir con nuestro antebrazo la nariz y la boca. O también importante continuar con el uso del cubreboca, que esto es una herramienta fundamental y que nos ha demostrado que disminuye considerablemente el riesgo. Claro. Muy bien. Pasando al otro tema, doctor, el asunto de la hepatitis infantil. Sabemos que la hepatitis tiene que ser una enfermedad relacionada con el hígado, el litis sabemos que es una inflamación, pero también sabemos que hay diferentes tipos de hepatitis. En este caso, la hepatitis infantil se distingue de cualquier otra de las que ya había. Característicamente el cuadro clínico es el mismo que cualquier otro virus que genera hepatitis, pero lo que hemos visto en estos casos de hepatitis infantil es que tienen un tema diferencial, no son por los virus clásicos que conocemos, el de la hepatitis A, B, C, D, E, no es por estos virus. Realmente aún está en estudio los casos que se han diagnosticado. Pensamos que es un adenovirus justamente el que está condicionando este riesgo con los niños que se han infectado. Y también se ha pensado que el virus del COVID es el que ha podido generar esta condición de riesgo hacia los niños. No lo sabemos todavía, no tenemos todavía una información que pueda ser contundente y concretar cuál es este agente causal. Pero lo que sí hemos entendido es que el tema relacionado a el estar en casa durante 2 años y que los niños estuvieron fuera de las guarderías ha generado que virus que antes no eran patógenos para los niños, es decir, que no generaban daño o enfermedad, hoy sí lo están causando. Y justamente es lo relacionado a este adenovirus, que es probablemente la teoría más, con más veracidad y que hoy es lo que nos está llevando a presentar estos cuadros en los niños. Estamos platicando con el doctor Manuel Lavariega. Doctor, ¿y qué diferencia hay con esta hepatitis y las otras? ¿Por qué se diferencia? El cuadro clínico es exactamente igual. El tema aquí, en cuestión de diagnóstico para poder determinar qué tipo de virus es el que está afectando, es el que hoy nos mantiene ocupados. Realmente el cuadro es exactamente el mismo. Los niños presentan con fiebre, presentan con esta actividad disminuida, están un poco más irritados, lloran más, no comen, incluso pueden tener malestar general y dolor articular. Y la característica clínica clásica de la hepatitis pues es la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas. Clínicamente el cuadro es exactamente igual, pero al momento de hacer el diagnóstico para hacer la confirmación de cuál es el virus que estaba atacando a estos chiquitos, pues encontraron que no era ninguno relacionado con la hepatitis, lo que les comentaba, hepatitis A, B, C, D, E, sino era otro agente causal que todavía no se podría determinar en ese momento. Entonces eso fue lo que empezó a llamar la atención, que se presentaron casos en diferentes lugares, prácticamente en momentos muy cercanos, y ahí fue donde surgió el interés epidemiológico de esto. ¿Y es solo en niños? Solo en niños, solo lo hemos visto en niños, no lo hemos visto en adultos. Y bueno, se cree justamente por este tema de inmunidad. Los niños tienen inmunidad menor que un adulto. Obviamente el adulto ya tuvo momentos para poder generar exposición a diferentes virus, a diferentes bacterias, a diferentes microorganismos, y eso nos permite tener una mayor inmunidad.
además de la aplicación de las vacunas que recibimos durante nuestra infancia y a lo largo de nuestra vida. Y esto pues es lo que de alguna manera también nos tiene protegidos, a diferencia de los chiquitos que están en las guarderías. Ahí hay un contacto importante y estrecho con otros chiquitos, y obviamente al tener una inmunidad menor y al no tener todas sus vacunas y no tener esta memoria inmunológica, pues es ahí donde se les está afectando. Muy bien, ahora doctor, ya para terminar, ¿qué precauciones se deben de tomar para los papás con sus hijos? ¿Qué tipo de medidas hay que tomar? Hoy los chavos ya están yendo a las escuelas. ¿De qué edades están en riesgo? ¿Cuáles son los niños que están en un rango que los papás deban preocuparse y cómo deben preocuparse? Regularmente son los niños que están en guarderías, y lo que hemos visto en reportes prácticamente es de la edad del nacimiento hasta los 5 años. Este es el grupo o el rango de edad que afecta. ¿Cómo hay que cuidarse? ¿Qué precauciones hay que tomar? Las medidas generales básicas son fundamentales: el lavado de manos con agua y con jabón, el tema de la ventilación de las habitaciones, el evitar tumultos o lugares donde se encuentren muchas personas. También aquí importante el poder lavar correctamente los utensilios en donde comemos, platos, cucharas, vasos. Esto es fundamental para disminuir y pues prácticamente abolir el riesgo de contagio. Recordemos algo importante: la hepatitis clásicamente se contagia por vía fecal oral, es decir, por alimentos contaminados o por no tener buenas medidas higiénicas al momento de manejar las excretas, no lavar nuestras manos y llevar alimentos o llevar las manos a la boca, y es donde se cierra este ciclo de contagio. Sin embargo, en este virus que hoy estamos pensando, este adenovirus, podría estar relacionado con un tema respiratorio, también con un tema por vía oral. Por eso es fundamental llevar a cabo estas medidas, al igual que el resto de los virus que hoy están de moda y que hemos estado platicando. ¿Qué riesgos implica la hepatitis infantil? La hepatitis infantil es una condición que genera inflamación, como tú lo mencionas. El término de itis se refiere a inflamación. La característica aquí de riesgo es que el hígado es un órgano que tiene una cápsula fibrosa que no es elástica, no se distiende. Entonces, al generar inflamación, genera lesión. Entonces, esta inflamación podría llegar a generar un cuadro importante de riesgo hepático. El hígado está conectado con el páncreas, entonces puede generar un riesgo de complicaciones hepatobiliares y pancreáticas. Entonces, esto es lo que principalmente podría generar como riesgo, y esto es pues lo que debemos de disminuir en el tratamiento de estos chiquitos, que pues lo que se busca es que no generen este tipo de complicaciones que podrían ser incluso fatales. Correcto. Hasta ahora la letalidad es muy baja, ¿no? Digo, ¿no existe o es muy baja, no? No, la letalidad es muy baja, y a diferencia de la viruela del mono, aquí sí la sugerencia también pues es que los papás aseguren que los niños tienen su esquema completo de la vacuna contra la hepatitis, que esto, si bien como hemos comentado es por otro virus, pues podría favorecer a generar un efecto de inmunidad. Correcto. Doctor, gracias por su tiempo y por la disposición para platicar con la audiencia. Arturo, es un gusto estar con todos ustedes, y por supuesto estoy a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Correcto. Gracias al doctor Manuel Lavariega Saráchaga, médico cirujano, diabetólogo, especialista en medicina farmacéutica. Y bueno, pues estos dos temas de hoy, los temas médicos, los post-pandemia, los temas post-COVID, ahora son la viruela del mono y la hepatitis infantil. Radio Fórmula QR, abriendo la conversación.